¿Ha sido 2025 como un año de cine? ¿Merece DiCaprio el Oscar por una batalla tras otra? ¿Cuál ha sido la mejor película de este 2025? Todas estas cuestiones y más las puede hablar con Nando Salvá, crítico de cine en Cinemanía, en El Periódico y en Artículo 14. Grabamos toda la entrevista y ya la tenéis disponible en el canal de YouTube de Filocine. Espero que os guste. Adiós. Hola Nando, bienvenido a la entrevista de Filocine y muchas gracias por tu tiempo y por la oportunidad de hablar contigo de cine. Gracias a ti. La primera pregunta, muy directa y muy genérica. ¿Qué balance haces del cine de 2025? ¿Te ha parecido un buen cine, un mal cine? ¿Qué valoración haces? La pregunta es muy directa, pero la respuesta no te la sé dar muy directa. También imagino que depende de qué entendamos por una buena cosecha de cine. En el cine estadounidense, por ejemplo, ha habido varias películas magníficas. Personalmente, yo destacaría Una batalla tras otra y Marty Supreme, aunque esta última todavía no se ha estrenado en España, es una película del 25. Pero ha habido fracasos sonados. Personalmente creo que en mis listas, en las típicas listas de lo mejor del año que solemos hacer, quizá haya menos cine americano de lo habitual. Y luego en el cine español hubo dos películas que compitieron en el Festival de Cannes, que eso es algo ya es extremadamente extraño que compita una en un año particular, que lo hagan dos es muy extraño. Entonces, eso en sí tiene que verse como un logro para el cine español, pero luego ha habido películas más discutibles. Es cierto que La Concha de Oro fue para una película española, algo que también se ha convertido en una tradición para el Festival de San Sebastián. No sé si eso es bueno o es malo, o si dice algo bueno o malo del festival. Entonces, como te digo, es bastante relativo. En resumen, te diría que yo he visto muy buenas películas, pero no lo recuerdo como un año para estar entusiasmado. Vamos a entrar a comentar dos películas que precisamente a nivel de taquilla no han ido muy bien Ujú. a nivel mundial. Una es una película que antes de llegar a las salas de cine ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de Venecia y que además cuenta en el reparto con una de las mayores superestrellas del cine del mundo, que película que hace, película que factura un montón de dinero, que es Dwayne Johnson, y la película es The Smashing Machine. ¿Por qué crees que no triunfó The Smashing Machine en cines? Eh, Independientemente de lo que yo considere de los méritos artísticos que le vea o no a la película, eh, yo creo que era una película difícil de posicionar. Porque por un lado juega, o por un lado maneja o toma como punto de partida dos conceptos que son sinónimos de cine comercial, de cine de vocación comercial, como son, por un lado, el hecho de ser un biopic y por otro, el hecho de estar protagonizada por Dwayne Johnson, que es un tipo que en el 99% de su cine anterior, o por no decir el 100%, se había circunscrito a películas de acción, el típico héroe de cartón piedra, etcétera, etcétera. Y aquí, claro, eh, aquí lo que hace el director es jugar a subvertir esos conceptos, pero me dio la sensación de que eso dejó a la película en tierra de nadie. Es decir, levantaba suspicacias entre quienes echan desde el biopic y del cine típicamente comercial de Hollywood, pero al no ofrecer el tipo de recompensas que ese tipo de cine ofrece, también echaba para atrás a un tipo de público acostumbrado al cine más comercial. Que el hecho de que el premio a la mejor dirección en Venecia no tuviera repercusión positiva en taquilla, igual nos hace pensar en la repercusión que estos premios tienen luego en la taquilla. Es bastante desalentador, si quieres, pero es así. Y la segunda película de la que quiero hablar contigo es el live action de Blancanieves de Mark Webb. ¿Por qué una película archiconocida por todo el mundo que atrae a un público familiar de repente le hacen el live action y no triunfa en taquilla? Eh, Vamos a ver, yo creo que
con los live actions de Disney, hace años se viene hablando un poco de la fatiga del cine de superhéroes. Yo creo que en el caso de los live action de Disney se podría hablar de fatiga incluso de forma más clara. A mí de entrada me parece una idea, la idea de rehacer películas animadas, o sea, de hacer remakes de acción real de películas animadas de éxito, me parece aberrante porque es una maniobra comercial excesivamente descarada, ¿no? Es casi como un robo a mano armada del dinero de la gente. Y segundo, porque de alguna manera el estudio se está fagocitando a sí mismo, se está cuestionando a sí mismo y está demostrando que no tiene ningún respeto por su catálogo. Cuando todo está sometido a reboots, remakes, por el simple hecho de seguir, ¿no? Seguir explotando la gallina de los huevos de oro, digamos que es demasiada desvergüenza, ya hablando desde un punto de vista como mero espectador. Y luego es cierto que de live actions, de este tipo de live actions, no los he visto todos, pero no recuerdo haber visto ninguno que estuviera bien. Por lo cual la gente llega a un punto en el que, bueno, posiblemente se haya cansado. También es cierto, suele decirse que no hay publicidad mala, pero es mentira. Lo sucedido con esta película, en el momento en el que sucedió, es decir, el enfrentamiento público apenas disimulado entre las dos actrices principales de la película, Sí, sí. una Gal Gadot israelí y otra Rachel Zegler, que, bueno, hizo declaraciones públicas a través de redes manifestando su apoyo a Palestina o lo horrorizada que estaba por lo que estaba sucediendo en Gaza. O sea, sacaron a la luz un enfrentamiento entre ellas, un descontrol en la producción de la película bueno, y una sucesión de problemas que convirtieron la película en una patata caliente también para el público. Si a eso se añaden malas críticas y luego, insisto, la película, por un lado, jugaba la carta de la corrección política y de lo woke. Por otro, lo hacía de forma casi obligada, ¿no? De manera torpe y pervirtiendo un poco la naturaleza del cuento. Creo que la película fue un despropósito. Es verdad que este tipo de blockbusters consiguen la mayoría de las veces hacer buena taquilla, sean como sean. Pero creo que en este caso se traspasaron ciertos límites y no sorprende que fuera un fracaso. Dejamos ahora estos dos fracasos y vamos precisamente a una película que ha sido todo un éxito a nivel de crítica, de taquilla y de premios, lo está siendo, que es Una batalla tras otra, la última película de Paul Thomas Anderson. Vamos a hablar un poco de esta película. Y la primera pregunta que te quiero hacer es si tú crees que Una batalla tras otra es la mejor película de Paul Thomas Anderson. A ver, a mí todas las películas de Paul Anderson me gustan. Algunas me gustan más que otras. Y no diría que esta es la mejor. Me gusta mucho, pero no diría que es la mejor. Sí es posiblemente la más inmediatamente disfrutable. La más disfrutable a un nivel visceral. Porque es una película que va como un tiro, pese a durar lo que dura, que tiene elementos de comedia, de enredo, tiene elementos de acción trepidante, tiene esa vena política muy evidente. Es una película que, así como El hilo invisible o Puro vicio, que también está basada en un libro de Pynchon, de Thomas Pynchon, así como esos dos ejemplos son películas que exigen más del espectador, yo creo que sin sacrificar voz autoral, sin sacrificar complejidad narrativa, sin sacrificar nada de lo que ha
definido el cine de Paul Thomas Anderson, se las arregla para ser más accesible, de alguna manera. ¿Cuál dirías tú que es el punto fuerte del cine de Paul Thomas Anderson? ¿Qué es lo que más destaca sobre el conjunto? El cine de Paul Thomas Anderson eh, es un cine de personajes complejísimos, un cine en el que la forma y la sustancia se complementan y dialogan entre sí de forma deslumbrante. Y creo que Paul Thomas Anderson es uno de los directores, de los mejores directores de actores que hay en el cine americano. Creo que son virtudes muy evidentes en el cine de Paul Thomas Anderson, sin entrar a valorar un universo más, o sea, rincones menos aparentes de su universo. O sea, sería entrar en un análisis más, ¿no?, más detallado, pero a primera vista yo creo que esas tres virtudes saltan inmediatamente a la vista. Sí. Ahora te voy a hacer una comparación entre dos películas, bueno, una batalla tras otra y otra película. Te voy a hacer una comparación entre las dos escenas finales y que quizás dices, no sé por dónde va esta pregunta, pero a ver, es curioso como la persecución final de una batalla tras otra Sí. es trepidante y emocionante, al igual que lo es la persecución final de Mad Max Fury Road. Pero a nivel formal no tienen nada que ver la una con la otra. Una batalla tras otra es una persecución un poco más contemplativa y la otra muchísimo más fragmentada. Ujú. ¿Qué las hace que las dos, siendo tan distintas, eh, te atrapen tanto como espectador? Pues porque te provocan reacciones físicas. Es decir, cada una a su manera, la persecución final de una batalla tras otra, como simula esos altibajos de la carretera, la manera que tiene Thomas Anderson de simular la sinuosidad de la carretera provoca casi, ¿no? Provoca cierto mareo Sí, sí. físico en el espectador, que obviamente es la intención. Ujú. Yo no he vuelto a ver Furia en la carretera en unos años, pero es otra película que más que provocarte mareos, que no es el caso, te sume en un estado de trance prácticamente. Ujú, ujú. Entonces yo creo que lo que pondría en común de ambas, lo que creo que comparten en mi caso es eso, es la capacidad para francamente, generar reacciones físicas. Leonardo DiCaprio ganó el Oscar por El Renacido, el único Oscar que ha ganado, igual Ujú. sorprendentemente, pero solo lo ha ganado por El Renacido, cuando todo el mundo piensa que igual tiene actuaciones más interesantes como El Lobo de Wall Street o Revolutionary Road. ¿Tú crees que su actuación en Una batalla tras otra es digna de Oscar? ¿Es más digna de Oscar que su actuación en El Renacido? Sí. ¿Es más digna de Oscar que la actuación de Ethan Hawke en Blue Moon? Que Ethan Hawke probablemente también va a estar nominado y Ujú, ahora mismo es el favorito. ujú. Yo creo que no. Yo creo que lo que hace Ethan Hawke en Blue Moon, a mí me parece mucho más destacable que lo que hace DiCaprio en Una talla tras otra. Pero sí que es cierto que al final los Oscar a menudo no van a parar a la película adecuada o a la interpretación adecuada. Es decir, cuando a DiCaprio le dieron el Oscar, ya el hecho de que Leonardo DiCaprio no tuviera el Oscar todavía y se convirtió en un meme prácticamente. O sea, Ujú. por eso, como el hecho de que ya era hora, la narrativa según la cual ya es hora de que Sí, sí. Leonardo DiCaprio tenga su Oscar, era tan ruidosa que yo creo que eso tuvo mucho que ver en que se lo acabaran concediendo y sobre todo porque la película de Iñárritu era descaradamente un escaparate para el Oscar de Leo Ujú. y en la promoción de la película también se estimuló esa narrativa. Pues mira, has comentado que Ethan Hawke igual Mm. está mejor posicionado que DiCaprio para ganar el Oscar. Yo no he visto Blue Moon todavía y Ujú, tampoco he visto Marty Supreme, ujú. pero yo te iba a preguntar ahora que uno de los principales rivales de DiCaprio para ganar el Oscar es Timothée Chalamet, porque ya ha ganado algunos premios hasta la fecha de hoy. Sí. ¿Qué te parece a ti Timothée Chalamet como actor, en líneas generales? Me parece un muy buen actor, me parece un gran actor, sí.
sí, sí, sí. Te parece un buen actor. Y Dime, dime. No, no, quiero decir, es un tipo que en poco tiempo ha mostrado una versatilidad bastante evidente, que no tiene miedo a hacer lo que sea. Creo que tiene una capacidad de matices, tiene ¿no? Tiene un rango actoral, lo ha demostrado. Creo que el tío es un buen actor. Marty Supreme es uno de los mejores trabajos que ha hecho nunca. Es un personaje muy complicado, porque es Ujú, un personaje, es una excentricidad de personaje ujú. que fácilmente podría caer en la caricatura. Es un personaje excesivo que demanda exceso, pero que fácilmente puede caer en lo insoportable. Y, y yo creo que él lo mantiene donde tiene que estar. Dejamos ahora una batalla tras otra y vamos a comentar la película Nouvelle Vague de Richard Linklater. Ujú. Primero de todo, ¿qué te pareció la película? Me parece una película. Me parece una película respetable, defendible, admirable, pero la vi más como un ejercicio académico, como un ejercicio de reconstrucción, ¿no? Y de estilo. Ujú, eh, y como tal funciona muy bien, pero funciona peor como... Es en la forma de homenaje, más de homenaje a Godard y a la Nouvelle Vague, digamos, más superficial que podría haber hecho. Es decir, eh, podría haber hecho una película de ficción sin caer en intelectualismos ni en academicismos que, que explorara un poco más el personaje Godard, el mito Godard, el contexto social, político, histórico, cultural en el que surge la Nouvelle Vague, que eso es algo muy interesante. Y en cambio, pues prefirió hacer un making of de la novela que es entrañable, que es para un cinéfilo es graciosísimo y es un festín de referencias que todos disfrutamos muchísimo cuando la vimos, pero que se queda un poco en lo superficial. Mira, es que has comentado esto y realmente es así. Yo me lo pasé muy bien, viendo Nouvelle Vague, pero es eso, es que al final ves la peli y parece un making of, un documental del rodaje al final de la escapada. Claro. Y claro, en esta película, vamos a llamarla making of al final de la escapada, ves a un director bastante perdido. Es decir, Godard está ahí, que se refugia, parece en esa coraza de sabiduría, pero por dentro yo al menos percibí que era una persona bastante insegura. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto crees que Godard se apoyaba en el montaje para dar sentido a sus películas? En la edición, En la edición, sí. en buena medida, obviamente. Es decir, uno de los hallazgos más importantes de las primeras películas de Godard, de las películas que hizo en los 60, empezando por Al final de la escapada, pues es un tratamiento de montaje hasta entonces nunca visto. Ujú, Los jump cuts, ¿no? Como suelen llamarse, las fugas repentinas de imagen y de sonido, los fragmentos de narraciones, todo ese tipo de elementos del montaje son parte de lo que convirtieron Al final de la escapada y Una mujer es una mujer y Pierrot Le Fou y tantas otras ujú, ujú, en películas revolucionarias. Pero no ujú, solo eso, es decir, es que él propone un cuestionamiento del sistema de creación de imágenes, pero no un cuestionamiento simplemente por el mero deseo de romper las reglas, sino pues una revolución, una necesidad de dejar atrás el tipo de cine que se venía haciendo en Francia en particular en aquella época. ujú. Y creo que él fue más radical que Truffaut en ese sentido. Mira, es que has comentado algo ahora aquí al final que lo tengo en mi siguiente pregunta, que es si te parece que la Nouvelle Vague es el movimiento cinematográfico que más ha influido en la manera de percibir el cine, de nuestra concepción de poder llegar a ver algo distinto a lo que habíamos visto anteriormente.
No sé si el más importante, porque, claro, el expresionismo alemán es extremadamente importante. El nuevo Hollywood es extremadamente importante. El cine independiente americano de los 90 también es muy importante. Pero es verdad que la Nouvelle Vague pertenece a una época en la que los nuevos cines aparecen en buena parte de Europa. Y además es un periodo muy importante porque es un periodo que ya no solo a nivel cinematográfico, sino a nivel cultural y político, a todos los niveles, es un periodo de ruptura y de revolución. Entonces, obviamente, por el momento en el que surge y por el grado de ruptura que aporta, eh, es, es el más importante de los que surgen en ese periodo y también es uno de los que a toro pasado es más fácil reivindicar como revolucionarios. Pero claro, es difícil decir si es el que Sí, más... es el que más es complicado. Sí, sí, sí. Aún así, ¿cuál dirías? Es cierto que, evidentemente, el movimiento de la Nouvelle Vague es un movimiento colectivo de mucha gente, pero tú, si tuvieras que destacar una persona clave en ese movimiento, ¿quién dirías? ¿Por quién apostarías? No puedo. No, una No persona puedes. clave... No, porque quiero decir, André Bazin es una figura clave, aunque él no fuera director de cine, porque él fue ideólogo y Es verdad. cofundador de Calles de Cinema y creo que, bueno, todos los cineastas que empezaron en Calles de Cinema le deben a él. Raúl Coutard es el director de fotografía oficial, bueno, oficial, el más emblemático de la Nouvelle Vague. Creo que su importancia es, eh, es esencial. El productor de Al final de la escapada, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, lo fue de Al Yo final de la tampoco. escapada, de buena parte de la obra de Truffaut también, y, y es otra figura clave. Y luego están, por supuesto, los Godard, los Truffaut, los Chabrol, etcétera, etcétera. Claro, es que precisamente yo creo que la Nouvelle Vague llegó a ser lo que fue por esa conjunción de elementos, ¿no? Porque como tú dices, fue un movimiento colectivo. Y sí que es cierto que en este caso yo creo que reivindicar a Bazán y reivindicar a Raúl Cotar, por ejemplo, entre muchos otros, está bien porque no solo fue un movimiento de cineastas, fue un movimiento de intelectuales, de pensadores y de técnicos. Ujú. No, era una pregunta complicada, ¿eh? Ya me imaginaba que sería extremadamente difícil o que evidentemente no habría una sola persona clave en ese movimiento. Godard decía que los críticos de Calles du Cinema ya se consideraban directores, que Mm. escribir críticas cinematográficas y hacer cine eran vasos comunicantes. Entonces mi pregunta es, tú, Nando Salvá, como crítico de cine, Mm. ¿qué opinas sobre eso? Es decir, ¿escribir sobre cine ya te da como unas bases para llegar a ser director de cine? Mm. Yo creo que eso lo podía decir Godard porque era Godard, ¿no? Eh, Es decir, después de la Nouvelle Vague, puedes contar con los dedos de las manos, al menos que yo sepa, por lo menos que se sepa a nivel, ¿no? Ujú. Como cultura popular, cultura general, los directores que empezaron a ser directores después de ser críticos, es decir, más allá de los de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague podemos contar a 7 u 8, pero luego está Olivier Assayas, por ejemplo, creo que Linklater también, Richard Linklater, David Trueba, que empezó como crítico de cine, o periodista cinematográfico al menos, Ujú. y, bueno, y hay más, pero vamos, a mí son los que yo recuerdo y no creo que haya tantos más, ¿no? Sí, sí. Y ahora ya para dejar la Nouvelle Vague, ¿cuáles son para ti las tres películas más importantes de la Nouvelle Vague y por qué? Yo empezaría por Los 400 golpes. No fue la película inaugural, pero digamos que Los 400 golpes, en primer lugar, rompió de forma mucho más frontal y más radical con el cine de calidad, como ellos lo llamaban, que se venía haciendo en Francia. Y entonces, Truffaut, en primer lugar, sale a la calle, escenarios naturales, luz natural, eh, voz autoral.
Es decir, el director es el autor, Ujú, porque son historias, la suya era una historia de calado autobiográfico. Luego aporta narrativas fragmentadas, en lugar de seguir la narrativa de planteamiento, nudo y desenlace, es una narración episódica. ujú, Y luego es una película que mm, ganó el premio a la mejor dirección en Cannes. Y eso sirvió como acontecimiento fundacional prácticamente de la Nouvelle Vague. Es decir, fue la puesta de largo ujú. del movimiento. Al final de la escapada es esencial por todo lo que hemos comentado antes. Y le aporta una intrepidez formal y una condición casi metatextual del cine. Es Ujú, decir, el cine como cuestionamiento de la imagen misma. Tiene como cuestionamiento. En las películas, al final de la escapada y en otras, tú no solamente estás viendo los años 60, estás viendo a Godard y a su equipo rodando una película de los años 60. Es decir, la frontera que separa la realidad de la representación con Godard se diluye aún más que con. Creo que esas dos películas, claro, luego Hiroshima Mon Amour también es una película esencial, pero si tuviera que elegir la tercera, creo que diría La mamá y la puta. Es una película que oficialmente, o que digamos que por cronología, no debería ni siquiera pertenecer a la novela Vague, porque hablamos de que se hizo en la década posterior, en el 73, creo recordar, y, y yo creo que funciona como epitafio de la Nouvelle Vague. Es decir, lo que en la Nouvelle Vague era ligereza y vitalismo, ujú. en La mamá y la puta toda esa energía ha desaparecido y es el reverso oscuro de esa energía. Hablando de otro cineasta europeo, el pasado 6 de enero murió el director húngaro Belatar, director de películas como El hombre de Londres o El caballo de Turín. Claramente es un director con un estilo muy personal y muy especial y casi que la gente se posiciona en lo amas o lo odias. ¿Tú en qué bando estás? Uh, yo lo admiro profundamente, lo respeto profundamente y creo que tiene varias películas que son apabullantes. Más allá de Satan Tango, que es como es la película que de alguna manera ha convertido o la que más ha hecho para que Belatar sea un director que polariza. Pero, por ejemplo, El Caballero de Turín me parece que es como una película monumental y una película que yo creo que refleja de manera inmisericordia la visión que este hombre tenía de la vida. Claro, su cine es un cine de la lentitud y de lo pausado a un nivel muy, muy alto y es muy fácil que en estas condiciones pueda llegar a aburrir Ujú. al espectador. Eh, entonces la pregunta es, ¿para ti qué es mejor? ¿Una película que te entretenga pero que no pienses más en ella después del visionado? ¿O una película que te pueda llegar a aburrir durante el visionado pero que termine y te lleves como una reflexión a casa? Obviamente yo prefiero los segundos sin juzgar a quien utilice el cine de una manera distinta. Es decir, yo respeto profundamente el uso del cine como escapismo, como entretenimiento, incluso si es un entretenimiento vacío, ¿no? Caloría carente de nutrientes, Sí, sí. pero las películas, me cuesta mucho más entretenerme con una película a ese nivel, a un Ujú, nivel olvidable, ujú. que, 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 que valorar lo que me ofrece una película o que buscar ese nutriente de una película. Quizá porque el hecho de ver tanto cine, al final, las películas que, lamentablemente, el cine que está concebido exclusivamente como entretenimiento, acaba cayendo en una serie de fórmulas, en una serie de clichés, en una serie de patrones que acaban haciendo que las películas se parezcan mucho las unas a las otras, con lo cual, si por compulsión o por trabajo o por lo que sea,
ves muchas de esas películas, al final ese tipo de cine acabas buscando otra cosa en el cine, o apreciando más cuando una película, aunque exija más de ti, Ujú, te recompense también con algo más. ujú. En la película del Caballo de Turín, Mm, la repetición de las acciones por parte de los personajes puede resultar quizás cansina para el público y que lo lleve a desconectar de la historia. Pero realmente, yo ya opinión personal, creo que hay un gran trabajo de dirección, tanto de cámara, evidentemente, como de actores. Para ti como crítico, ¿hasta qué punto a veces es difícil hacer la distinción entre la valoración del conjunto de la película y la valoración individual de los aspectos técnicos? Es decir, porque puede ser que una película no te guste, pero puedas poner en valor que hay distintos aspectos técnicos de la película que están muy bien. ¿Es difícil sí, eso para ti? es decir, yo creo que cuando destacamos un aspecto positivo a nivel técnico de una mala película, al final acaba siendo, y hablo casi desde la postura más del crítico que del espectador, casi como un premio de consolación, ¿no? Es decir, por decir algo bueno, Ujú, no vamos a ujú, decir que... ujú, Pero resulta muy difícil cuando una película te desagrada, ensalzar las virtudes de un aspecto de un aspecto técnico de la película como algo magnífico. Es decir, ujú, acaba siendo una cuestión casi de, bueno, hay que reconocer que esto está bien, hay que reconocer que el mejor aspecto de la película es este, ujú. pero, pero de alguna manera es un cierto contrasentido, ¿no? Tener Ya. por un lado una película que no te gusta nada, pero ensalzar sin reservas y sin paliativos un aspecto técnico de esa película. Yo creo que, claro, al final es un trabajo de dirección. Ujú, La dirección, hasta cierto punto, es un manejo de todos esos diferentes elementos. Si la dirección no es capaz de integrar todos esos elementos, es que la dirección falla. ujú. Si la dirección falla, el hecho de que un aspecto, si la dirección es incompetente, el hecho de que un aspecto técnico destaque es casi un accidente. Nando, encaramos la recta final de la entrevista, ¿vale? Y te voy a proponer ahora dos juegos, ¿vale? Esto me da miedo. A ver, no, 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 son juegos sencillos, son juegos sencillos. El primero que te propongo es uno que yo te voy a decir directores y directoras de cine y tú me Ajá, tienes que decir la primera palabra que te venga a la cabeza. Puede ser una palabra que defina su estilo o simplemente lo que te provocan en ti, es decir, sea lo que sea, lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Lo primero que vale, te remita ese director o directora. vale. Vale, pues venga. Pedro Almodóvar, Melodrama, Yorgos Lanthimos, enfermo, enfermo. David Lynch, Maestro. Billy Wilder. Billy Wilder. Hostia. Eso no sé si Ingenio, es Dime, dime. Perdona. ingenio, Genio. ingenio. Richard Linklater. Digo que esto se me da fatal. Richard Linklater, independiente. Julia Ducournau. Cronenberg, Carla Simón. Esperanza. Greta Gerwig. Barbie, David Fincher. Zodiac. Y el último, Steven Spielberg. Steven Spielberg. Mm, Es que eso no sé si es que te están pasando muchos por la cabeza o te quedas en blanco porque es como, ¡buah! ¿Qué palabra pongo? no, porque es un director muy complejo porque, porque yo creo que mira que esto, lo que voy a decir, creo que está infravalorado o sea, puede sonar contradictorio, ¿no? No, Un no, sí, director como sí, sí. este, infravalorado, pero lo convertimos, o sea, lo vinculamos de forma tan directa a Parque Jurásico, a ET. Claro, el tipo es uno de los grandes, es Ujú. uno de los grandes directores de la historia, de los grandes cineastas. Entonces, grande. Grande, perfecto. Mira, las dos definiciones que me has dado con las que más me he quedado
Han sido Yorgos Lanthimos, que has dicho enfermo, que creo que yo también diría lo mismo. ¿Te gusta el cine de Yorgos Lanthimos o no? Sí, Sí. sí. Quiero decir, no todo, no todo. Creo que hay películas que funcionan mejor que otras y creo que hay otras que con el tiempo he repensado mi opinión acerca de ellas, pero creo que es un director muy interesante, sí, Ujú, ujú. muy interesante. Y la definición de Carla Simón que has dicho Esperanza también me ha gustado mucho. Está muy chulo. Bueno, sí, esperanza para el cine español, Sí, para sí. una nueva generación. Ella es punta de lanza de un... No, no es la única, pero digamos que forma parte de una avanzadilla muy interesante y deberíamos tener esperanza en que gracias a ellos, que ya está pasando, pero que Carla Simón ha abierto muchas puertas Ujú, con solo 3 largometrajes. ujú, Eso es un motivo de esperanza para el cine español, sí. ujú. Vamos con el segundo juego, que también es un juego muy sencillo, es decir, como ya hemos dejado atrás 2025, te voy Mm, a decir algunas de las películas más destacadas o más importantes de esta temporada pasada y tú vas escogiendo cuál te gusta más, ¿vale? Es decir, te ofrezco opción A, opción B y vas diciendo cuál te gusta más hasta que al final solo quede una que será considerada la mejor película del 2025. ok. Vamos allá. ¿Sirat o Nouvelle Vague? Sí, Dad, ¿Sirat o El agente secreto? ya empezamos. Eh, el agente secreto. ¿El agente secreto o La voz de Jim? El agente secreto. ¿El agente secreto o Romería? El agente secreto. Esta me gusta mucho. ¿El agente secreto o Weapons? El agente secreto. ¿El agente secreto o Father, Mother, Sister, Brother? El agente secreto. ¿El agente secreto o Un simple accidente? Uf. Ah, ah, pues, mierda, no sé, ¿eh? Un simple accidente. Va, para cambiar. ¿Un simple accidente o Los domingos? Un simple accidente. ¿Un simple accidente o Valor sentimental? Un simple accidente. Y el duelo final es Un simple accidente o Una batalla tras otra. Una batalla tras otra. Una Sí, batalla tras otra, vale. sí, sí. Aún así, ¿hay alguna otra película del 2025 que quieras destacar que no haya estado en esta lista? Si no tienes ninguna, no tienes ninguna, ¿eh? Como quieras. No, no, no. Es que no te voy a decir ninguna otra porque es que no me acuerdo, francamente. Bueno, a ver, sin ser una gran película, o sea, sin estar a la altura de Agente Secreto o de Un simple accidente o de una batalla tras otra, hay una película que se acaba de estrenar Ujú. que se llama Si pudiera te daría una patada, Ay, no la he visto, tengo muchas ganas. que es muy recomendable y, y es una película que se estrenó en Berlín, obtuvo el premio a la mejor actriz y desde entonces ha pasado muy, ¿no? Muy Ujú, desapercibida. ujú, ujú. Entonces, me he acordado de esta. Ujú. Y seguro que, como pasa siempre, ahora cuando dejemos de hablar, pensaré, Claro. ¿por qué no le he mencionado esta? ¿Por qué no le he mencionado esta otra? Pero bueno. Pues ahora sí, rectísima final de la entrevista con las preguntas quizás más difíciles de todas, ¿vale? Nando, dime tus tres directores o directoras favoritas de la historia del cine. No lo van a ser, o sea, van a ser de mis favoritos, pero no lo van a ser. Bergman, Cronenberg y David Lynch. Dime tus tres actores masculinos favoritos de la historia del cine. Dirk Bogarde, Alain Delon y Philip Seymour Hoffman. Dime tus tres actrices favoritas de la historia del cine. Mm, vale, esta me tienes que dejar Sí, sí, un tranquilo. momento. Además es que yo sé que vaya por delante que como no soy nada mitómano y nada fetichista, luego son respuestas, este tipo de cosas son muy convencionales, porque no tengo ese actor que no conoce nadie, Ya, pero ya, que ya.
no tengo ese tipo de filias ni de fetiches. Entonces, pues actrices. No, y son preguntas que tú contestas y cuando terminemos la entrevista dirás, ay, pues mira, pues podría haber dicho también estas tres. Sí. Sí, sí que es cierto. Ingrid Bergman, estoy buscando actrices de diferentes épocas. Vale. Mm, Faye Dunaway y, y Olivia Colman. Ok. Buenas, vale, vale. Pues ahora ya la pregunta suprema que es, dime tus tres películas favoritas de la historia del cine. No, no puedo. No, es que No. no sé. No sé, no sé. O no las bautizamos si quieres como tus películas favoritas de la historia del cine, pero dime una, dos, las que te vengan a la cabeza, en plan, mira, esta. Para hacer honor a los tres directores que he mencionado como mis directores favoritos, te voy a decir Gritos y Susurros, Videodrome y Mulholland Drive. Pues Nando, llegamos a la última, ahora sí, pregunta de esta entrevista, que es, ¿qué significa para ti el cine? Pues ha ido significando diferentes cosas a lo largo de mi vida, ¿no? Empezó siendo una manera de entender el entorno, se convirtió en un entretenimiento cada vez más compulsivo, llegó a ser, bueno, digámoslo de manera un poco cursi, una pasión y ahora y luego se convirtió en mi profesión. Y ahora no sé qué decirte, es decir, ahora es mi profesión y yo creo que el crítico tiene un problema cuando empieza a dedicarse profesionalmente a ser crítico, y es que eh, la profesión corre el riesgo de arruinar tu amor por el cine. Ujú. Porque, claro, porque eh, te impide, porque por deformación profesional empiezas a ver las películas siempre o sea, como si fueran deberes, como si fuera parte de tu trabajo. Sí. Entonces, eso te impide o te priva de mucho placer. Ujú. Pues Nando, hasta aquí la entrevista. Ha sido un gusto hablar contigo, ha sido súper divertido y súper interesante. Y ojalá podamos volver a hablar en el futuro. Ojalá. Muchas gracias a ti. Adiós, Nando, que vaya bien. Un Chao. abrazo.